Bueno, pues continuamos con las charlas de hoy. De hecho, concluimos con las charlas de hoy de este año en las jornadas antes de nuestra clausura. Y tenemos el enorme placer de hacerlo con un autor, una leyenda del cómic book americano y como es Bob Hall. A lo largo de los años de lectura, sobre todo a los que tenemos unas generaciones cercanas o un poco por debajo o un poco por encima de la mía, de la de Diego, etcétera, etcétera, hay ciertas obras que te han quedado un poco pues, marcadas, ¿no? Que han formado parte de tu crecimiento como persona, como lector. Al final son dos cosas que se pueden separar bastante mal. Siempre decimos que alguien pues que lee pues también adquiere un montón de información que le va haciendo ser la persona que es, ¿no? Así que para muchos un poco de la persona que somos tiene que ver con los cómics que hemos leído y por tanto con Bob Hall. Haremos un pequeño recorrido, pero alguien que ha hecho algunas obras pues que esenciales, como fueron Emperador Muerte, como fue el lanzamiento de Los Vengadores Costa Oeste, como ha podido ser su etapa en Los Vengadores, con el juicio de Chaqueta Amarilla y tantos otros trabajos, forma ya parte de nuestro crecimiento emocional de una forma indeleble. Así que efectivamente es un lujo para nosotros contar con alguien como Bob Hall. Y vamos a aprovechar también su dilatada experiencia, bueno, pues para hablar un poco de sus proyectos educacionales ahora, de su etapa también en el teatro y el cómic y sobre todo mucho cómic. Pero precisamente quería empezar por ese principio. Él, antes de apuntarse a la escuela de John Buscema, ya en Nueva York, y de aprender el lenguaje del cómic, había estudiado teatro en la Universidad de Nebraska. Entonces, esta es una influencia poco habitual en otros autores de cómic y que yo creo que le habrá aportado mucho, porque realmente hacer una obra de teatro y hacer un cómic pues tiene muchas cosas en común. Me gustaría saber qué extrajo él de su aprendizaje para teatro que luego le sirvió mucho para su evolución como autor. First of all, I'm humbled by the feeling that I've brought something to your youth. That makes me feel good. Being introduced as a legend often, I feel, means that I've outlived the people that I admired. So thank you for that. He was saying that I studied theater before I got into comics, and I actually did not study dance. I studied directing and scenery design. And both of those things were very valuable to me in when I finally got to doing comics. The directing, because storytelling is basically storytelling. And the things you have to know about stories, the structure, in order to direct a play, as you interpret the playwright's words, are the same kind of things you have to learn. If you're drawing comics, you're interpreting a writer's intent then as well. And so I think one of the reasons I was able to do comics in the first place was because of that background. Plus, one of the things you learn as a director is what it looks like when people interact with each other, various ways in which body language helps tell the story, and of course that's essential to comics as well. And scenery design is obvious, just being able to do backgrounds and place people in an environment, again, made a big difference to my comic book work and gave me, I think, a pretty good background for bringing something to comics, and then served me very well later in my career when I was writing as well as drawing, because I'd also done some playwriting, and those things all seemed to me to be integrated. They were much the same impulse. Bueno, pues la verdad es que me deja sin palabras. Realmente es un honor que pensar que he podido aportar algo a vuestra juventud. Es algo que me sienta sinceramente muy bien. Que se refieran a mí como una leyenda, pues me hace pensar que yo he sobrevivido en realidad a la gente
a la que admiraba y os doy las gracias por tratarme así. En cuanto a lo que decías, efectivamente estudié dramaturgia, estudié teatro antes de dedicarme al mundo del cómic. No estudié nada de danza, ni baile, ni nada por el estilo, sino que estudié para ser director de teatro y también diseño de escenarios. Y ambas disciplinas me resultaron muy útiles en mi carrera como autor de cómic. La formación como director, porque una narración es básicamente una narración, un relato es básicamente un relato, tenga la forma que tenga, tienes que conocer cómo está organizada una historia. Como director tienes que saberte al dedillo la estructura del relato que vas a contar, tienes que conocer bien la obra y saber cómo se va a interpretar. En realidad lo que estás haciendo de hecho es dar vida al texto de un dramaturgo, a las palabras de otra persona, y eso es lo mismo que haces al dibujar un cómic. Estás interpretando y dando vida a la intención y a las palabras de un guionista o a los textos de un guionista. Así que para poder hacer cómics esta función es desde luego muy importante. Como director también tienes que comprender cómo la interacción entre los personajes y las personas, sus gestos, su lenguaje corporal ayudan a contar la historia y te dan distintas formas de interpretar lo que está sucediendo, y eso también me vino muy bien, el tener ese conocimiento del lenguaje corporal. Y en cuanto al diseño de fondos para obras de teatro, bueno, pues, o de decorados, vamos, que os voy a contar. Lógicamente tiene una importancia muy grande a la hora de crear un fondo para una viñeta, pero también tiene importancia porque tienes que pensar ya en cómo colocar a las personas o a los personajes dentro de esa viñeta, cómo hacer que se muevan. Esta formación me sirvió muchísimo cuando entré en el mundo del cómic, me sirvió para iniciar mi carrera y me ha servido no solo como dibujante, sino también como guionista. Cuando he tenido que integrar todo lo que iba aprendiendo para escribir una obra de teatro o para plantearme un guión, pues el impulso ha sido básicamente el mismo. La formación que tenía me ha servido mucho para poder construirlo. Cuando estuvo aquí Larry Hama, y contó que en este momento en el que vas a la escuela o al estudio como ayudante de algún gran autor, en su caso había sido Wilde Wood, luego Neil Adams, y siempre hay un consejo que te marca tanto que cuando te preguntan a ti por un consejo para jóvenes aficionados es el que das, ¿no? En el caso de Larry era, mira, si vas a tener que hacer 1000 páginas antes de llegar a tu mejor nivel, lo mejor es hacerlas lo antes posible, así que dibuja mucho, ¿no? A mí me gustaría saber, en su caso, cuál fue ese consejo, ese aprendizaje que le dieron ya estudiando cómic en la escuela de John Buscema, que le pareció el que más le ayudó o el que más le influyó en su carrera profesional. There were a number of things. John Buscema was brilliant, a brilliant artist, and one of the best artists for doing superhero-type comics in the world, really. And so one of the things he gave me was just being able to study with somebody who was world-class in what they did was different for me. I'd been through a lot of universities and gotten a degree, but it was different working with somebody that really, really was astonishingly good and was trying to communicate that to you. Overall, I think John was a master of giving very practical advice. There are certain fundamental things about drawing that have to be learned if you're going to do this kind of work, especially if you're being what I would call a cartoonist. And I don't know what a cartoonist is really, except that in my opinion in comics, it's somebody who draws a lot of what they do without reference, and it's drawing out of your head. And a lot of us are kind of out of our heads. But John was a master of that, and what he taught
a lot of what he taught was very, very simple, but very hard to comprehend. And it was a different way of seeing, so that you learn to see something and you learn the construction of a body, so that if I was doing a portrait of one of you now, if I was doing a portrait of you way back when, I would have started with details, started with your eyes, started with your nose, and if the nose didn't match the eyes, then I'd erase it and have to start over. And what John would have done was start with the shape of your head and the shape of your structure of your face, and then the details came last. And learning to see that way, almost as if you had a computer in your head showing you one of those structures that are a sort of graph of the body. Learning to think that way is essential to making layouts, to making comic books. And John was a master of that, but it took me years before I really could do it on my own. It's one of the hardest things to learn and one of the simplest things to learn. Learning simplicity is hard and complex. Learning simplicity is complex. John Buscema era un tipo absolutamente brillante, un dibujante brillante, uno de los mejores del mundo, al menos en lo que a dibujar superhéroes se refiere. Y aprender de alguien que es de lo mejorcito del mundo, que está en el primer, en el nivel más alto de la profesión, fue algo totalmente distinto a lo que había sido mi aprendizaje hasta entonces. Yo había ido a la universidad, tenía mis títulos universitarios y demás, pero aprender en la universidad era totalmente diferente de aprender de alguien que era absolutamente extraordinario en su trabajo y que además no solo era excepcional, sino que trataba de comunicarte o de comunicar a sus alumnos la forma de hacerlo de la manera correcta. John era un maestro a la hora de dar consejos prácticos. Por ejemplo, a la hora de hablar de los fundamentos del dibujo, hay una serie de elementos que son absolutamente básicos para dedicarte a una profesión como la nuestra. Sobre todo si vas a ser un dibujante que saca las referencias de lo que tiene en la cabeza, no copiando del mundo real. Y muchas veces los dibujantes de cómic tenemos que sacarnos las ideas y las referencias de la cabeza, por mal que estemos precisamente de la cabeza. John era un maestro a la hora de dar consejos y decía de la manera más sencilla posible cuestiones que eran realmente muy difíciles de asumir. Por ejemplo, recuerdo que Buscema nos dijo a sus alumnos que teníamos que aprender a mirar de una forma distinta, que teníamos que aprender a mirar de un modo diferente lo que nos rodeaba. Si, por ejemplo, a la hora de ponernos a construir un cuerpo en la página, había una serie de elementos que eran muy sencillos, pero que teníamos que interiorizar. En aquella época, si me hubierais pedido que hiciera un retrato vuestro, pues hubiera empezado por un ojo, luego hubiera hecho el otro, luego hubiera hecho la nariz, y resulta que si hubiera algún elemento que no cuadraba entre esos tres, hubiera tenido que borrarlo todo y empezar de nuevo. John no hubiera adoptado ese enfoque. John hubiera empezado por darle la forma a la cabeza. Luego se fijaría en la estructura ósea de vuestra cara y trataría de reflejarla. Y después, cuando ya tuviera todo eso, crearía o añadiría, mejor dicho, los detalles. Teníamos que tratar de aprender a mirar así a nuestro alrededor, a ver así lo que nos rodeaba, como si tuviéramos un ordenador en la cabeza y tuviéramos una especie de gráfico vectorial de estos en que ves las líneas y luego te permite ir reconstruyendo. Aprender a hacer algo así es realmente muy difícil y es uno de los elementos principales para poder crear un cómic. John era un maestro haciendo bocetos que luego le servían como la estructura y la base para el resto de las páginas, o para las páginas acabadas, mejor dicho. Él era un maestro en esto y yo tardé muchísimos años en aprender a adoptar ese tipo de enfoque. Muchas veces
lo más sencillo es lo más difícil de aprender. Muchas veces es muy duro aprender lo más sencillo. Muchas veces no hay nada más complejo que aprender las cosas más sencillas. No te pregunté si tú ya eras lector de cómics, y de ser así, y suponiendo que tuvieras como todos tus favoritos, ¿cómo fue empezar a encargarte por primera vez de encargos en el que los tenías que dibujar? Porque estamos viendo ahora imágenes en los que han pasado por tus manos, casi todos los personajes que ahora forman parte, ¿no?, de la cultura popular ya mundial. ¿Cuáles eran tus favoritos y qué sentiste cuando tuviste la ocasión de jugar con ellos? Read comics in two stages. When I was young, I read a lot of comic books. In fact, I first started reading comics when I was about 4 years old. I couldn't even read very well yet, but I became quite ill. Nobody knew what was wrong with me. I was vomiting blood, and my parents were scared, and they took me to the hospital. And the next day I felt fine, but they kept saying, "So, no, something's wrong with you. We can tell by your temperature," and all this sort of thing. But I was getting very bored in this hospital room, and fortunately it was a private room, and they started bringing me things to pacify me, and the thing they found was comic books. And I ended up with this big stack of comic books, and then a few days later they found out that what I had was measles that had never come out. And it was so contagious, measles, that they sent me home immediately with this big stack of comic books that I had to take with me because I had infected them. And so I ended up slowly over the next couple of years reading them all because I was right at that age when I was learning to read. So I had a lot of comic books to read. My favorites were the original Captain Marvel, the one they call Shazam now, and Donald Duck and Uncle Scrooge. And they were great comics for kids. And of those, the best was the Donald Duck, Uncle Scrooge, drawn by Carl Barks. I didn't know that at the time, but they were brilliant, and I've reread them all more recently. So I would have to say those were my absolute favorites, and still influence me today. There was a certain wry humor about them that could appeal to adults as well as children, and I liked them very much. And I also loved the basic superheroes, which at that time were Batman and Superman. I didn't know much about the Marvel characters. I would buy some of them at second-hand stores from the 1940s, so I kind of knew Captain America existed, and then they brought him back for a short time in the 1950s. Although my favorite sort of version of Captain America was something called Fighting American that Jack Kirby did for another company. That was clearly a takeoff on Captain America. Then I stopped reading comics when I was probably 12 years old, because that was sort of what you did back then, is you outgrew comics. And so maybe, 10 years later, I'm looking for a marketable skill. I've had some art training, and I'm trying to think, if I go to New York and want to become a theater director, I've got to be able to make some extra money some way, and somebody suggested that I look at comics. And of course, comics were undergoing a renaissance, and the people working were brilliant. Neil Adams, John Buscema, Bernie Wrightson, Barry Windsor Smith. These were all the people I saw, and I thought, I'm not good enough to do this. But I want to do it because it really was something that enveloped everything that I had ever wanted to do. So at that time, the Marvel characters
seemed to me to be the most vital ones. And rediscovering Captain America was somehow a thrill to me because it was a direct line from my childhood through to what Marvel was doing this was 1970 or so. And so I would have to say Captain America, and I did get kind of a chill the first time I got to draw Captain America, and he was the first of those major heroes that I got to draw. I did the Champions before that, but in Supervillain Team Up I got to finally draw Captain America, and that was, I liked that. Cuando tenía 4 años empecé a leer cómics, y empecé a leer cómics, aunque casi no supiera leer, porque me puse bastante enfermo y acabé en el hospital. Un día me puse tan malo que empecé a vomitar sangre, y mis padres se asustaron bastante y me llevaron al hospital porque no sabían qué hacer conmigo ni qué me pasaba. Por suerte era un hospital privado donde tenía pues una habitación para mí solo, y como estaba tan nervioso y tan preocupado, no sabían muy bien qué podían hacer, y entre las muchas cosas que trajeron para tratar de calmarme, se encontraba una pila enorme de cómics. Me dejaron esa pila de cómics, empecé a ojearlos un poco y resultó, un poco más tarde, en ese mismo día, que descubrieron que lo que tenía era paperas que no se habían manifestado externamente, pero que sí habían dado lugar a vomitar sangre. Y claro, era extraordinariamente contagioso. Yo podía contagiar paperas a cualquiera, con lo cual me mandaron rápidamente de vuelta a casa y me tuve que llevar la pila aquella de cómics que me habían traído porque la había infectado. Estaban contagiados los cómics también, o eran contagiosos, para que no pudiera coger. Durante los 2 años siguientes me fui leyendo poco a poco esa pila de tebeos. Tardé, porque como os digo, estaba empezando a aprender a leer en aquel entonces, y de entre todos ellos, mis favoritos eran los cómics que había del Capitán Marvel original, es decir, al que ahora se llama Shazam, y también los cómics del Pato Donald y del Tío Gilito. Esos eran los que más me gustaban. Además eran cómics brillantes, dibujados por Carl Barks, aunque yo en aquella época todavía no lo sabía. Me los leí y releí un montón de veces, y de hecho me los acabo de releer ahora de adulto, y creo que han tenido una gran influencia a lo largo de toda mi vida en todo lo que he ido haciendo. Tenía un humor ácido, un humor bastante seco, que podíamos disfrutar tanto los niños como los adultos. Había también algunos tebeos de superhéroes, sobre todo de Batman y de Superman, pero poco más. El caso es que con el paso del tiempo fui empezando a comprar tebeos en tiendas de segunda mano, y yo no conocía demasiado los personajes de Marvel. Al único al que conocía era el Capitán América. Era mi favorito, y también conocía la versión que habían traído del Capitán América, o que habían creado el Capitán América en los años 50. Y también conocía el Fighting American, que era otra creación de Kirby, que lo había hecho para otra compañía, y estaba clarísimo que era una especie de versión del Capitán América original. El caso es que cuando cumplí 12 años dejé de leer tebeos. Los había ido leyendo desde que estaba enfermo cuando era pequeño, y los dejé de leer a los 12 años. Y cuando acabé mis estudios de teatro en Nueva York y había iniciado mi carrera como director, como director de teatro, me encontré con que tenía algo de dinero, y alguien me sugirió que por qué no me compraba otra vez cómics, y ahí empecé a ver lo que se estaba cociendo. Estábamos viviendo una época de pleno renacimiento del mundo del cómic, con dibujantes tan buenos como Neil Adams, como John Buscema, como Barry Windsor Smith, como Bernie Wrightson. Eran gente cuyo trabajo me encantaba, y cuando vi lo buenos que eran, pensé, yo si quiero hacer cómics, esto no voy a ser capaz, a este nivel no voy a ser capaz de alcanzarlo en la vida. Y sí que me di cuenta también entonces de que quería hacer cómics, porque me habían ido acompañando de una manera u otra a lo largo de toda mi existencia, y porque habían tenido mucha influencia en todo lo que había ido haciendo. Además, Marvel tenía tebeos muy vitalistas, muy llenos de vida, y quise tratar de empezar a formar parte de su plantilla. Y además, para acabar de completarlo, redescubrí al Capitán América, que supuso un vínculo claro entre mi niñez y lo que hacía Marvel en aquellos años, en 1970. La primera vez que pude dibujar al Capitán América, reconozco que me recorrió todo un escalofrío.
La primera vez que lo dibujé, o uno de los primeros encargos que hice en Marvel fue Campeones. Perdón, la primera vez que lo dibujé fue en la serie de los Campeones. Había hecho ya algunos números de Supergirl en Team Up, pero allí no había podido dibujar a Capitán América todavía, en Campeones ya sí, y como os digo, me dio un escalofrío. It's very strange to sit here and see 4 different images of myself reflected in the back wall. Just throw that in. Dice que es impresionante estar aquí sentado y claro, como hay espejos al fondo, estoy viendo cuadruplicado el reflejo de mi imagen y de la obra que he ido haciendo con el tiempo. Evidentemente es imposible condensar en 1 hora y media que tenemos su trayectoria profesional, así que voy a ir más directamente a esos tebeos más míticos, ¿no? Uno de los tebeos yo creo muy importantes, yo siempre he dicho, ahora se está buscando una diversidad en muchos temas, en los cómics de superhéroes, lo cual es estupendo, pero yo siempre defiendo que en los 80 ya se buscó esto y se consiguió de muchas maneras, ¿no? Uno de los mejores ejemplos de esto es el juicio de Chaqueta Amarilla, que ya tocaba un tema tan delicado como es la violencia de género. Puede haber muchos jóvenes que en su casa hubieran vivido algo parecido, por desgracia, ¿no? Y ver que unos superhéroes que se podían pegar, que podían tirar edificios, que podían hacer actos monstruosos, en el caso de los supervillanos, incluso los héroes, hacer proezas enormes, que ni siquiera a ellos se les podía permitir algo así. Que incluso si un vengador hacía algo así, pues podía ser juzgado y expulsado del grupo alegremente, ¿no? De la misma forma que leías la aventura y te preocupabas por los personajes, ibas recibiendo un mensaje importante. Me gustaría que nos contara cómo vivió él esta etapa de los Vengadores y si a la hora de hacer este número ellos tenían claro que iba a ser un número tan especial o fue algo que sencillamente acabó sucediendo. At the time, it was clear that this was a different kind of story, and I don't think we were aware we were creating something that would become iconic, but I knew I was doing something for Jim Shooter, who wrote it, that was, to me, very hard. My experience in comics had been pretty much with, bam, wham, lots of action, and I've never felt satisfied with how I did that book. I always thought it was too marvelly in a way, but I'm also proud to have been part of something that it's probably the most iconic book that I ever did. It's one that still gets talked about, and it's still controversial in the sense that Jim became strangely accused of being misogynistic because he had Hank Pym hitting her, in spite of the fact that Hank was having a nervous breakdown and he had to pay the price for doing that. But it was a shock to people. And I think it was a shock because it took one of the original Avengers, somebody that people had lived with for perhaps their whole childhood, if you were, depending on how old you were, and all of a sudden he was turning into something that was different and having a breakdown. Now there was groundwork laid for that because he had amnesia when he became Yellow Jacket and didn't remember that he was Hank Pym and stuff. So there was a background that he was a person who had mental problems. But I thought Jim was very bold with it and broke some ground that was probably needed, because part of what Marvel was I call it the soap opera part, but that's not fair because it explored human relations. And for a long time, the continuity from book to book to book to book that made you feel this was one long story wasn't the epic battles, it was those stories. Who was going to marry whom? Who was the girlfriend? How did Spider-Man make a living? All of these things were probably the most interesting thing that Marvel was doing that was really different. And usually the epic battles
would take one issue or two issues or three issues. And for Jim to take that part of the Marvel ethos and take it one step further, I think was to his credit and is something that changed the face of comics. Sabíamos que estábamos haciendo una historia diferente cuando nos encargamos de ella, un número distinto, pero desde luego no éramos conscientes de lo icónico que se iba a convertir, o en lo icónico que se iba a convertir este TVO. Y creo que buena parte del mérito es de Jim Shooter. El guión era bastante duro y a mí me resultó difícil el poder dibujarlo, porque hasta entonces mi experiencia laboral en el mundo del cómic era un poco pues al estilo del bang, wham, de los pim, pam, los golpes y las peleas y nada más. No he estado nunca contento del todo con cómo me quedó este número, con cómo me salió. Creo que me quedó demasiado Marvelita, demasiado estilo Marvel. Sigo estando orgulloso, por supuesto, de haber creado algo tan icónico y algo de lo que aún se sigue hablando hoy en día y que sigue suscitando debate y cierta polémica. Jim tenía claro que quería transmitir un mensaje que iba a resultar duro. Y se le acusó incluso de ser misógino por ese número, porque Hank Pym le pega a la avispa después de tener una crisis nerviosa y parecía como que lo estuvieran, alguna gente le acusó de estar como justificándolo. En cualquier caso, Hank Pym acabó pagando el precio por pegar a su mujer, y fue muy sorprendente para algunos lectores el ver que hasta uno de los Vengadores originales, alguien que les había acompañado durante toda su infancia, dependiendo de la edad que tuvieran, pues podía acabar convirtiéndose en una persona totalmente distinta. Vale que ya se había hablado de que cuando se convirtió en Chaqueta Amarilla tenía una crisis nerviosa, una crisis mental, que tenía amnesia, que nos acordaba de que era Hank Pym y que ya se estaba indicando que era una persona que tenía problemas mentales. Pero creo que la decisión de Jim Shooter fue realmente muy atrevida y que sirvió para abrir un terreno nuevo, para abrir nuevas fronteras para el cómic. Hasta entonces Marvel había sido una especie de culebrón, aunque no ese es el término que más me gusta, porque básicamente se dedicaba a explorar las relaciones humanas entre los distintos personajes. La continuidad se establecía por lo que iban haciendo los personajes, por lo que les iba sucediendo a los personajes en su vida, y no tanto por las batallas épicas y enormes que se pudieran ver en las páginas. Lo que nos interesaba en el fondo a los lectores era ver quién se casaba con quién. Eso es lo que más nos llamaba la atención, o qué es lo que le pasaba a cada uno de ellos. Eso es lo que más nos llamaba la atención de Marvel. No tanto las peleas, aunque estas se repitieran y ocuparan 1, 2 o 3 números. Jim supo añadir al ethos, a la esencia de Marvel, estos elementos novedosos de lo del juicio de Chaqueta Amarilla. Dio un paso más y creo que en gran medida sirvió para cambiar la escena o el rostro de lo que hasta entonces eran los cómics norteamericanos. Otro de sus trabajos indudablemente más alabados y más queridos es la novela gráfica de Las Dos Muertes. Un cómic que explora un poco pues, bueno, los peligros del poder absoluto, un poco qué es mejor, renunciar un poco a la libertad y ser feliz, o recuperar tu libertad aún a riesgo de que se reproduzcan ciertas cosas que a lo mejor no están tan bien. Algo que ya la literatura de ciencia ficción norteamericana había tocado en muchas décadas antes, y en muchas novelas distópicas importantísimas, pero que en el cómic no se había visto tanto, aunque en la obra de Bob Hall, en los cómics que ha tocado, sí se ha repetido varias veces, ¿no? Cuando estuvo aquí David Michelini, nos comentó que en realidad fue un proyecto que tenía muy claro cómo quería ser, que un día le llamó Jim Shooter y le dijo: quiero un cómic que vaya de esto, y necesitamos un villano pues que pueda hacer este papel. Me gustaría saber, cuando le llama Jim Shooter y le dice que va a ser el dibujante de esta historia, cómo le cuenta el proyecto y que nos cuente un poquito pues cómo recuerda trabajar en esta maravillosa novela gráfica. When Jim called me, now this is going to seem a little strange, but Jim
it was a kind of story that Jim wanted to tell. And I'm not sure whether he called me because it was my third chance at doing this story, or whether he had just forgotten that I had done this story twice before. Once in Supervillain Team Up, and the Champions and the Avengers all got together, and at that time again it was Dr. Doom. This time he had a gas that made everybody in the world want to obey him. And it was the same basic story, but it didn't go as deeply into it. Then maybe 5, 6, 7 years later, we did the Avengers on, I forget what, I think it was one of Jupiter's moons or something. Anyway, it was an outer space one, and the character Moondragon was able, through mental force, and I think maybe it had something to do with the cosmic cube, too, could make everybody obey her, and it was the Avengers again. And so finally, in the late 80s, we did Emperor Doom, which was the same basic concept, but it finally was taken to another level. Just because I think it was a graphic novel, it could explore that notion a lot more deeply. And so I finally got to do it with Dave Michelinie, who did a lovely job writing it, and was very open to some ideas that I was able to throw in. And also, just from an artistic point of view, because it was out of continuity, there was more time to do the novel, and so I got to ink it as well. So I was very, very satisfied with the way it looked in the long run. So I was actually both kind of a little bemused because it was the third time, but also it seemed like such a good concept that I thought, yeah, this will be fun to do. And it did have a significance to it that was, I think, has become even more relevant as the years have gone by, of the feeling that people are perhaps willing to acquiesce to somebody that keeps things running on time. As they said about Mussolini, they keep the trains running on time. That life becomes a little simpler because you don't have to make decisions. And that somebody, especially in the United States, I think for the last 4 years, we had somebody who would say anything to make you feel as if I'm doing what you want. I'm making it like you want it to be. And this comic explored that. Years and years later, there was a editorial writer named Leonard Pitt, very good writer, and I was reading our local newspaper, and this was like, I don't know, maybe a decade ago, and Leonard Pitt quotes Emperor Doom as he's a national editorial writer, as being an example of what can go wrong with trying to find that perfect person who will be that you should obey and you should agree with, and what happens when free will goes out the window. So I think that was probably I think it's the best work I ever did at Marvel, and the most satisfying work in the long run. Cuando Jim me llamó, y esto quizás os suene un poco raro, yo no estaba seguro de por qué lo estaba haciendo. Yo sabía que este tipo de historia era una historia que le importaba, le interesaba mucho a Jim y que él tenía desde hacía tiempo ganas de reflejarla y de hacerla bien. Y lo sabía básicamente porque era la tercera vez que me encargaba hacer un guión muy semejante, o que me encargaba volver a contar hasta cierto punto la misma historia. Y no estaba seguro de si me lo estaba encargando por tercera vez porque se había olvidado de que yo lo había hecho las 2 veces anteriores, o precisamente porque sí se acordaba de que lo había hecho las 2 veces anteriores. La primera vez que se contó una historia semejante a la de Emperador Muerte
fue en el Super Villain Team Up y eran básicamente los campeones y los Vengadores que se enfrentaban al Doctor Muerte, que además tenía un invitado, una estrella invitada que le ayudaba a tratar de lograr que todo el mundo quisiera obedecerle. Lo que pasa es que ese tema se trataba con menos profundidad de la que se trató luego en la novela gráfica. La segunda vez que se abordó este mismo tema o que se contó esta misma historia fue como unos 5, 6 o quizás 7 años más tarde en la colección de los Vengadores. Estaban en una de las lunas de Júpiter, no me acuerdo en cuál, el caso es que estaban en el espacio y Dragón Lunar descubre que gracias a la fuerza de sus poderes mentales y me parece que también con la ayuda o la influencia en algún momento del cubo cósmico, consigue que todo el mundo quiera obedecerla o tenga que obedecerla, y en este caso todo el mundo eran los Vengadores. Y por fin, a finales de los 80, surge el Emperador Muerte, que sigue siendo el mismo concepto básico, pero desarrollado mucho más. Desarrollado y llevado al siguiente nivel. Teníamos una novela gráfica entera en la que explorar a la perfección el concepto, que era este de la pérdida del libre albedrío. El guionista David Michelini hizo un trabajo fantástico, un guión muy bueno y además estuvo abierto a las sugerencias que yo le iba haciendo. Y al tratarse de un proyecto que no estaba incluido en la continuidad o que no tenía que seguir un ritmo, una cadencia de publicación, tenía mucho más tiempo para hacerlo y pude encargarme yo no solo del dibujo a lápiz, sino también del entintado. Y estoy muy contento con el aspecto final que tuvo el cómic. Era la tercera vez que trataba la historia y al principio pensé, voy a estar un poco harto yo ya de todo esto. Pero luego me di cuenta de que no, de que también era algo que me alegraba y que podía tener relevancia y que era algo significativo y que había que tratar de presentar bien. Y me gusta ver que con el paso de los tiempos, con el paso de los años, pues haya pervivido esa historia. Era una historia en la que se aborda la sensación del deber de acatar lo que alguien te ordena, lo que alguien te está diciendo, de cómo muchas veces estamos dispuestos los seres humanos a renunciar a toda una serie de cosas a cambio de que nos lo den todo masticado, a cambio de que las cosas se hagan a tiempo, como se solía decir de Mussolini. Decían, es que es un fascista, y le solían contestar, ya, pero los trenes cumplen los horarios, básicamente. Estábamos contando una historia de si estamos dispuestos o no a hacer que la vida sea más sencilla al no tener que tomar decisiones. Creo que en Estados Unidos hemos vivido una situación semejante en los últimos 4 años, o recientemente durante 4 años, que había alguien que nos decía que estaba haciendo las cosas por nosotros, que había un presidente que nos decía que estaba haciendo que las cosas fueran como nosotros queríamos que fueran. Y el cómic de Emperador Muerte ya había explorado una figura semejante años antes. Me sorprendió muchísimo, hará pues como 10 años o así, leer en mi periódico local una columna de opinión de un columnista que se llama Leonard Pitt. Leonard Pitt es alguien que escribe columnas de opinión en la prensa nacional en todo el país, en Estados Unidos, y él citaba a Emperador Muerte como una de las obras que podía explicarnos por qué surge o por qué sale todo mal al final si aceptamos una decisión como esa. A mí me sorprendió muchísimo y me enorgulleció ver que él mencionaba Emperador Muerte como un ejemplo de lo que ocurre cuando estamos dispuestos a obedecer ciegamente lo que alguien nos dice, cuando estamos dispuestos a renunciar a nuestro libre albedrío y tirarlo, lanzarlo por la ventana a cambio de que alguien decida por nosotros. Creo que es una de las mejores, es mi mejor trabajo de todos los que he hecho para Marvel, y desde luego es el que más satisfactorio me sigue resultando con el paso de los años. Unos años antes de Emperador Muerte hiciste la serie limitada que presentaba a los Vengadores Costa Oeste. Ahora vivimos en un momento en el que vamos a la librería y cada grupo tiene 17 variantes, 17 franquicias, por así decirlo. Pero en aquel momento era algo único, ¿no? El hecho de que pues los Vengadores pudieran dividirse en dos y pudiera haber dos colecciones en paralelo. Y bueno, funcionó muy bien la serie limitada hasta el punto de que se convirtió luego en una serie regular que más o menos con distintas encarnaciones permanece hasta ahora, ¿no? Y bueno, esa y otras muchas más. Me gustaría que nos contara un poco cómo recuerda ese trabajo en particular, la serie limitada de los nuevos de los Vengadores Costa Oeste.
aquí los nuevos Vengadores. It was fun. It was just, there was nothing really all that serious about it. It was just fun. There were more members of the East Coast Avengers than could be juggled, and there were characters that Marvel wanted to bring to the forefront, but there just wasn't room for them in the East Coast, so we sent them to the West Coast. And Roger Stern wrote it and perhaps pitched the idea. I think he did. I was pleased to get the job. I'm not even sure that I was the first choice, but I'm glad they picked me. It was a great fun to do, and that's about all I can really say about it. Sometimes comics just need to be fun, and this one it was the right group of characters. They all seemed to belong in Los Angeles, and we had a lovely time. Fue muy divertido. No había nada serio en aquella colección y todo tenía que ser divertido, y la verdad es que me lo pasé muy muy bien. La encarnación de la costa este del grupo, de los Vengadores, había demasiados personajes, más de los que podíamos gestionar realmente. Y Marvel quería que todos aquellos personajes siguieran en primera línea, siguieran teniendo visibilidad y estuvieran en el escaparate. Pero no había sitio material para poder incluirlos en la alineación de la costa este. Así que decidimos que a unos cuantos los íbamos a mudar a la costa oeste. Roger Stern escribió la serie limitada, probablemente creo que fue él el que lanzó la idea incluso, y yo estuve encantado, muy contento cuando me ofrecieron el encargo. No estoy seguro de si yo fui la primera elección, creo que no, pero el caso es que me da un poco igual. Estoy muy contento, estaba y estoy muy contento de haber sido el elegido, porque me lo pasé de maravilla, me lo pasé realmente muy bien. A veces los cómics necesitan simplemente ser algo divertido, algo ligero y divertido. Creo que este era uno de esos casos, y creo también que los personajes que escogimos eran los idóneos para irse a Los Ángeles, porque parecía que aquel fuera su sitio natural. En fin, que toda la experiencia fue una verdadera maravilla. Y bueno, aprovechando que nos llegan las imágenes de la que me parece otra de sus grandes obras, y un cómic excepcional que con el tiempo ha ido encontrando su espacio, pero que quizás en su momento no tuvo el reconocimiento que yo creo que merecía, y que por suerte ahora pues yo creo que ya todo el mundo lo considera una obra prácticamente imprescindible, ¿no?, del comic book americano. El Escuadrón Supremo, donde de nuevo vuelve a tocarse el tema de la dominación, ¿no? De repente, pues este grupo de gente con superpoderes dices que ya es bastante. O sea, llevamos todo el día solucionando los problemas de esta gente, intentando salvar el mundo de sí mismo, intentando salvar el mundo de amenazas, y si al final acabamos teniendo que arreglarlo todo, porque no tomamos nosotros el control y nos encargamos de que todo vaya bien, ¿no? Y como es de esperar en este tipo de historias, hay un montón de personajes pues que reaccionan de maneras muy distintas, y bueno, pues da lugar a interpretaciones también muy diferentes, ¿no? Me gustaría que nos contara un poco de cómo recuerda él este trabajo, y bueno, también me gustaría que nos contara un poquito cómo fue trabajar con Mark Gruenwald, porque bueno, ya nos dejó hace bastante tiempo, pero su nombre, bueno, a través de su trabajo sigue saliendo, pero no siempre tenemos la oportunidad de hablar con alguien que lo haya conocido y que nos pueda contar también cómo era la persona detrás del guionista. Mark was a character, an interesting person, a dry wit. He loved comics. He was fun to work with. He sometimes did some things that I appreciated, that were kind of off the wall. There was one time when Marvel kept having a struggle with Marvel being Marvel, but it was owned by various companies, including Cadence Industries. And at one time, somebody from Cadence Industries came down and said, well, look, the office is really too sloppy, and we really want people who work in the office to wear suits and ties.
and there's too much paper laying around, and you've got to really clean up your act and become a little bit more corporate. Mark's reaction to this was to build a platform in his office on which he set his desk, and every piece of paper that came across his desk for several weeks got wadded up and thrown over his shoulder until finally it was a desk floating in a sea of wadded up paper. And the guy from Cadence came around again, realized that it was just going to make things worse if he pursued this effort to get us to become corporate, and he agreed to withdraw the request as long as Mark returned his desk to the floor and cleaned out the paper. So Mark was like that. When he died prematurely, I think he must have had an idea that he had heart problems, and that he might die an early death, and he made an arrangement that his ashes would be poured into printer's ink and used to print a new edition of Squadron Supreme, which he considered his masterwork. And I only found about this. I was no longer living in New York, and found out about it sort of sideways through an article in the New York Times, and thought, oh my God, Mark's gone and his ashes are being poured in. And then a couple of months later, the new copies of the new edition, 2 copies of it arrived in the mail for me, and containing little bits of Mark. So he was an interesting person to work for. As far as the series was concerned, I really enjoyed doing it up to a point about halfway through when I resigned. And I resigned for 2 reasons. One was that I'm not the fastest artist going, and as the numbers of characters in the books grew, I found myself staying up all night, too many nights, and I was exhausted, and I just felt I couldn't keep up with that many characters and maintain the quality that I thought it was the best work I'd done that far for Marvel, but I just didn't think I could maintain the quality. There was also, I will have to confess, part of me that felt that there was a promise in the first half of probably the first, whatever it was, 6 books or so, that didn't quite get fulfilled. Somehow it backed off as it got toward the end from that premise that slowly that I thought they were going to attempt to take over control of everything. And it sort of happened, but it never quite happened the way I kind of had thought it was going to happen. So I was not as excited by the time we got to issue 6 or 7 or wherever it was as I was perhaps at the beginning. But that's my problem. Didn't have much to do with Mark. I still thought Mark was a brilliant person, and still do to this day. It was a gift to be able to do as much of the book as I did do. Mark era todo un personaje, era un tipo muy interesante, con un humor muy ácido y al que le encantaban los cómics. Y era muy divertido trabajar con él, me gustaba mucho. Y además, a veces hacía, porque sí, de repente, cosas que eran absolutamente necesarias y que te dejaban con la boca abierta y que surgían pues sin que supieras muy bien de dónde. Recuerdo una vez que Marvel había, bueno, pues Marvel era Marvel, sí, pero era propiedad también de un conglomerado empresarial y había un grupo de empresas que tenían el control de Marvel, y entre ellas estaba una que se llamaba Cadence Industries, y hubo un directivo de esta Cadence Industries que decidió que éramos muy chungos a la hora de vestir, que nos íbamos muy descuidados, muy desaliñados, y que teníamos que arreglar un poco las oficinas, ser un poco más profesionales y llevar traje y corbata y tener una imagen más
pues como de ejecutivos, una imagen más corporativa. La respuesta de Mark fue construir una plataforma y ponerla en mitad de su despacho y plantar la mesa encima de esa plataforma elevada y que cada papel, cada hoja que entraba en su despacho durante las siguientes semanas, básicamente lo empapaba y lo tiraba al suelo. Lo empapaba y lo tiraba al suelo, con todo lo que iba llegando. Y así, con el paso del tiempo, todos los papeles empezaron a rodear esa plataforma y parecía que la mesa de Mark estaba flotando en mitad de un mar de papeles. Al cabo del tiempo, este directivo de Cadence Industries volvió a pasar por las oficinas, vio el despacho de Mark y comprendió que si seguía insistiendo en que teníamos que dar una imagen más de ejecutivos y tal, pues no iba sino a empeorar las cosas, y accedió a que siguiéramos vistiéndonos como nos vestíamos y haciendo lo que hacíamos a cambio de que Mark limpiara su despacho y volviera a poner la mesa en el suelo y no sobre una plataforma. Así es como era Mark, y además su muerte fue bastante prematura, pero yo creo que él sospechaba que podía ocurrir algo así, que podía tener una muerte prematura. Yo creo que él sospechaba que tenía algún tipo de problema cardíaco, porque había dispuesto en su testamento que cuando él muriera tenían que incinerarle, mezclar sus cenizas con tinta que se iba a utilizar para imprimir cómics, y los cómics que se iban a usar eran una nueva edición, una reedición del Escuadrón Supremo, precisamente. Yo había perdido el contacto con él, ya no vivía en Nueva York, y me enteré al leer el New York Times de que había muerto y de que había decidido hacer eso con las cenizas, y me quedé realmente en shock al enterarme de que Mark había muerto. Y un par de meses después llega el cartero a casa y me trae un paquete, y abro el paquete y hay 2 ejemplares de esta nueva edición del Escuadrón Supremo, que contenía pues particulitas de Mark, que tenía parte de sus cenizas. Ya veis, era un tipo realmente extraordinario, era de lo más interesante poder trabajar con él y para él. En cuanto a la serie, el Escuadrón Supremo en sí, bueno, pues me encantó hasta que la dejé, porque la dejé poco más o menos a la mitad. Y la dejé por 2 motivos. Por una parte, yo nunca he sido el dibujante más rápido del mundo, y según iba avanzando la serie, cada vez se iban añadiendo más y más personajes, y eso me requería más y más tiempo para hacer cada página, y a veces me tenía que pasar la noche entera trabajando, y eso de hecho lo hice demasiadas noches seguidas durante demasiado tiempo, y estaba realmente agotado. Y en cambio, si no hacía eso, no podía mantener el nivel de calidad, y creía en aquel momento que era desde luego el mejor trabajo que había hecho en Marvel hasta la fecha. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay una parte que me decepcionó, porque yo creía que la premisa iba a llegar mucho más lejos, y creía que iba a llegar mucho más lejos y antes. Me parece que el cómic prometía toda una serie de cosas que al final no se cumplían, precisamente en lo relativo a tomar el control por parte de los personajes y demás. Sí ocurre en cierta forma, pero no ocurre como yo pensaba que iba a ocurrir, no ocurre como creo que se anticipaba, y eso pues hizo que perdiera un poco la emoción, que perdiera un poco la ilusión por seguir trabajando en la serie. Me pasó a partir del número 6 o 7 más o menos, que es cuando la dejé. Ya no tenía la misma emoción que tenía al principio. De todas formas, reconozco que eso en concreto es un problema mío, porque eran mis expectativas las que no se habían cumplido. No tiene nada que ver con Mark, su trabajo sigue siendo brillante, y a mí me parece que fue un verdadero regalo poder trabajar en este proyecto. Bueno, aprovechando que estamos viendo imágenes de Emperador Muerte, aunque ya hablamos de esta serie, una pregunta rápida. Creo que esta fue una de las pocas veces, no sé si la primera o la única o de las únicas, en las que en Marvel te entintaste a ti mismo. ¿Esto fue algo que te gustó especialmente porque tendrías más control sobre el proceso final, o te supuso como una carga extra de trabajo que hubieras perfectamente seguido delegando? No, I completely enjoyed it, and because I could have asked for there to be an inker on it. There are some artists that are extremely consistent with their pencils and are remarkably inkable. John Byrne was one who, no matter who inked John Byrne, what John wanted was captured in the inks. There are other people like me
that I always would feel that the pencils were, no matter how tight I did them, that the inking was so-so, or I would get a wonderful inker who had his own style, like Tom Palmer or Bill Sienkiewicz, and they would make me look very good. But the inks have never come out quite the way I would have liked them to. This is not the fault of having bad inkers. It's that sometimes I'm one of the pencilers that what I pencil doesn't quite represent the way I'd like it to look when it's done. And I discovered this when I started inking my own work. I would change it a lot when I did the inking, just the style of it. The basic thing was there, but the style of it was not being represented in the pencils. So, and I've never quite been able to make that happen. So I like inking my own work because then I can, it becomes one more layer of drawing for me. And things seem to me to turn out better in the long run. But as I said, that's I won't say it's a weakness in the pencils, it's just the way I do it. There's something about the way I do it that's maybe a little looser or something, I don't know. But anyway, I was delighted to ink my own and be able to, I thought, make it look not too bad. No, me gustó mucho y disfruté muchísimo de la experiencia porque no había podido hacerlo hasta entonces. No había podido lograr que los entintadores con los que había trabajado hubieran dado consistencia a mi dibujo a lápiz, y me explico un poco. Hay dibujantes que son muy consistentes, siempre con el tipo de dibujo a lápiz que hacen. Da igual quién les entinte, siempre se reconoce como su trabajo y siempre está presente, aun en el dibujo a tinta, lo que el dibujante original había querido marcar con el lápiz. Es el caso, por ejemplo, de John Byrne, que siempre que lo entinta alguien, da igual quién sea, todo lo que Byrne quiere que esté presente, está presente de todas formas. Yo no tengo esa capacidad y no me di cuenta de eso hasta que no me pude entintar a mí mismo. Cada vez que yo hacía el dibujo a lápiz, había entintadores que cuando acababan su trabajo yo me quedaba mirando y decía sí, pero no, más o menos es lo que yo quería. He tenido entintadores estupendos como Tom Palmer o Bill Sienkiewicz que me han hecho quedar muy bien, pero el dibujo a tinta no era exactamente lo que yo había concebido. Y no es culpa de los entintadores y no es que sean malos entintadores, ni mucho menos, sino porque mi dibujo a lápiz no acababa de quedar como, una vez estaba entintado, como yo me lo había imaginado. Quizás porque por más que intentara hacer un dibujo pulido, no era lo suficiente como para que se transmitiera lo que quería transmitir. Y eso lo descubrí cuando por fin pude entintarme a mí mismo. Y eso hizo que se añadiera una capa distinta y hubiera un cambio en mi estilo. No me refiero a los elementos básicos, ni mucho menos, sino que hay una serie de cosas que yo quería transmitir o que quiero transmitir con mis dibujos y que no estaban presentes en mi dibujo a lápiz. Y como no he podido hacerlo muchas veces, es algo que me gustó mucho. Disfruté mucho entintando mi propio dibujo a lápiz, porque eso me permitía dar una capa más de dibujo, una capa para mí y una capa que me dejaba contar más cosas, y eso a largo plazo me resultó muy interesante. No era consciente de que me pasaba eso, como digo, hasta que me puse a entintarme, y no creo que sea una carencia de mi lápiz, sino simplemente que es la forma en que dibujo y la forma en que trabajo, y no hay más. Estoy muy contento de haber podido entintarme porque me permitió descubrir eso y creo que quedó bien. También publicaste algunos cómics en DC, pero ya fuera de Marvel, tu principal recorrido fue dentro de otra editorial, no fue dentro de Valiant Comics. Me gustaría que nos contaras un poquito, así unas breves pinceladas de cómo fue trabajar con ellos en Armed and Dangerous y sobre todo en el personaje que más hiciste allí, que fue el de Shadowman. When Jim Shooter left Marvel and started his own company, Valiant,
And had said to me, if you are looking for work, we'd love to have you do something for us. And it was a few years before I did call them, and finally I called Jim and said, I'd like to do something, and assumed he would have me draw something, and he said, no, we're in need of writers. And I had written plays, and Jim had seen some of them, and said, you can write, why aren't you writing comics? And so I said, well, okay. And Jim gave me a choice of 2 or 3 or maybe 4 comics that I could pick one that I wanted to write. And I picked Shadow Man because it was a book that was not fleshed out yet. It was in process. It hadn't really found itself. And there had been multiple writers and multiple artists and only 6 issues. So they were kind of floundering as to what they wanted to do with it. And I thought, well, this is a chance to develop something and to perhaps reboot the series a little bit. And if I can make it work, for my first attempt at writing something, if I can make it work, I'll look pretty good. And if I fail, I'm in good company. And so I picked that, and it was in New Orleans, which is in the United States a very unique city with its own culture and a lot of magic, a lot of voodoo, and there were just a lot of things that I could do with it. So I was writing that, and it was actually very strange. It was Jim was forced out of the company because eventually they his partners wanted to sell the company, since everybody was making a lot of money in the 1990s off of a collector's market, and they realized that they could pretty much clean up monetarily wise, if they could eventually sell this. So by the time I completed my first story arc, Jim was gone, and I was pretty much left on my own as to what to do with Shadow Man, and enjoyed working with it. And then after about 3 issues, I started drawing it as well. And so it was a unique experience for me to write and draw my own stuff. And it also was very seductive in the sense that I've never wanted to do it any other way since then. I've done a couple of things working for somebody else's writing, but usually not of any length. So it was just delightful, and you found that you could use bits and pieces of things you had noticed, strange places that I had happened upon. All of a sudden I could put them in this book. And just little details that I'd always thought was the way comics ought to work, that you take details from your life. That your English teacher was always saying to you, write what you know. And people would say, but I want to write about pirates and about superheroes. And I finally realized that what the trick was, put in things that you know. Even if you're writing about pirates, there are little things that happen to you in life that you can put into things. And I began to really enjoy that. And eventually, after doing Shadow Man for 3 years, I switched to doing Armed and Dangerous, which was a non-superhero book about the West Side Irish Mafia in New York. And it was a world that I knew peripherally. I wasn't a part of it, God knows, but I knew people who had interacted with these people. And there was sort of a wild bunch, and I could go even further with details of stories that I knew and incorporate them into the book, and plus the chance to do a black and white series. I'm sure they wanted me to do it because Frank Miller had a success with Sin City, and they were sort of hoping it would turn out like that. But we went a different way with it, and I think it was unique in and of itself. And I loved doing it. Would still be doing it to this day if I could. But the collector's market burst, and a lot of companies went out of business in the
late 90s, and Valiant was one of them. Cuando Jim Shooter se fue o lo echaron de Marvel, decidió crear su propia compañía y la llamó Valiant. Y alguna vez, hablando con él, me dijo, oye, si alguna vez quieres hacer algo conmigo, pues encantado, ¿por qué no nos llamas? Pasaron varios años hasta que por fin hice esa llamada y le dije a Jim que quería trabajar como dibujante y él me dijo, bueno, pero vamos a ver, ¿por qué no escribes guiones también? Porque sé que has escrito obras de teatro, las has dirigido, las he visto, me han gustado, sé que sabes escribir, ¿por qué no exploras esa posibilidad? Y Jim me dio la oportunidad de escoger entre 2, 3 o 4 series para hacer una, la que a mí me apeteciera, y escogí Shadowman precisamente porque era una serie que todavía no tenía entidad, era una serie que se estaba buscando a sí misma, ya habían pasado por ella varios guionistas y dibujantes y eso que solo llevaba 6 números, parecía que estaban un poco a tientas, sin saber muy bien cómo tratarla y qué hacer con ella. Y se me ocurrió que si hacía algo que estaba bien, igual podía ayudar a relanzarla. Si funcionaba, me iban a decir, qué guay, tu primer trabajo como guionista, qué bien lo has hecho. Y si no me salía bien, por lo menos, bueno, pues estaría bien acompañado por todos los demás a los que no habían conseguido hacerlo. Además, la serie estaba ambientada en Nueva Orleans, que es una ciudad bastante única en Estados Unidos. Tiene su propia cultura, tiene muchos elementos de magia, muchos elementos de vudú, y a mí me apetecía escribir sobre eso. Lo que ocurre es que mientras yo estaba escribiendo los primeros guiones, a Jim, sus socios, prácticamente lo echaron de la empresa. Estamos hablando de que en los años 90 hubo un boom del mercado del coleccionismo y los socios de Jim querían sacar la mayor tajada posible del pastel, y para eso cuantos menos fueran a repartir, mejor. Por eso trataron de librarse de él, y el caso es que lo consiguieron. Querían sacar un pastizal vendiendo de todo, y el caso es que, bueno, yo acabé mi primer arco argumental y Jim ya no estaba en la empresa y me encontré con que estaba solo, con que iban 3 números de guión, con que estaba solo en los guiones de Shadowman, y 3 números después me dije, ¿por qué no empiezo yo también a dibujarlo? Y fue una experiencia absolutamente única, poder escribir, poder ser autor completo, escribir mis propias historias y dibujarlas. Es una historia que me sedujo tanto, una experiencia que me sedujo tanto, que desde entonces es lo único que he querido hacer, es lo que he hecho todo el tiempo, escribir y dibujar mis propias historias, menos un par de ocasiones, y siempre fueron cuestiones o proyectos no muy largos, me he encargado de ser guionista y dibujante de todo lo que he ido haciendo. Y es algo que me gusta muchísimo, porque puedo ir incluyendo piezas, cosas, elementos de aquí y de allá, que voy viendo, que voy conociendo, puedo incluir cosas como algunos de los sitios realmente extraños en los que he acabado recorriendo o pasando parte de mi vida, todo eso lo meto en las colecciones y los meto aquí de fondo, los incluyo aquí y allá como referencias en la historia, y me parece que eso es lo que hace que funcione un cómic, que haya un montón de elementos distintos, de pequeños detallitos que les dan entidad. Tenía un profesor de inglés que siempre me decía eso típico de escribe sobre lo que conozcas. Y yo le decía, pero si yo quiero escribir sobre piratas y superhéroes. Y me di cuenta, con el paso de los años, de que el truco, en realidad, de que lo que me estaba diciendo, en realidad, es que incluya lo que conozca en aquello sobre lo que quiero escribir. Que tienes que incluir aquello que conoces en las historias que estás escribiendo. Después de 3 años en Shadowman, tuve que dejar la serie y me llegó la oportunidad de hacer Armed and Dangerous, que es algo que no tiene nada que ver con los superhéroes, sino que es una historia ambientada en los barrios occidentales de Nueva York y con protagonistas que forman parte de la mafia irlandesa. Y eso es algo que yo conocía tangencialmente, no porque sea parte de la mafia irlandesa, ni mucho menos, sino porque conocía gente que se había tenido algún tipo de contacto con ellos. Había interactuado con alguna gente que llegó a formar parte de algo semejante a una especie de grupo salvaje que había en la mafia irlandesa en los barrios occidentales de Nueva York, y pude meter algunas de las historias que conocía de esas personas en la serie. Es una serie que se hizo en blanco y negro, y es una serie que se hizo en blanco y negro, y estoy convencido de ello, por el éxito que había tenido Frank Miller con su Sin City, y me permitieron hacer lo que quise, incluir toda una serie de elementos distintos en el diseño. Creo que es bastante único entre todos los trabajos que he hecho y me gustó muchísimo, y hubiera seguido haciendo Armed and Dangerous aún a día de hoy si hubiera sido posible, pero por desgracia no fue posible,
posible porque el mercado del coleccionismo reventó a finales de los años 90 en Estados Unidos, se llevó por delante a varias editoriales y Valiant fue una de ellas. Algo que no conocía y que lleva haciendo un tiempo, pues en cómic es una labor más educacional, ¿no? Se puede ver en páginas web, intentando pues mandar mensajes a la gente que desmientan algunos de los bulos que a lo mejor fueron surgiendo alrededor del coronavirus. Por poner un ejemplo, hay una imagen, lo podéis ver en internet, maravillosa, en la que salen unos cuantos murciélagos diciendo 140 razas distintas de murciélagos no pueden estar equivocadas, que nosotros solo comemos insectos, igual fueron las cabras, los murciélagos somos majos, bueno, intentando contrarrestar un poquito. Me gustaría que nos hablara de este proyecto educacional y del resto de proyectos educacionales que ha venido desarrollando, porque me parece una labor muy interesante y hemos hablado de cosas que ya conocíamos, pero nada más guay también que nos cuentes parte de tu trabajo que no conocemos. I got a call, about 5-6 years ago from a woman named Judy Diamond, who was a scientist, but also something of an entrepreneur associated with the University of Nebraska in the town where I live, Lincoln, Nebraska. It's a major university. And she was very good at getting grants from the National Science Foundation to do comics for kids about science and most specifically about viruses. And so somebody told her that I was living in town and she should call me up. And so she did and said, would you like to work on an educational comic about the measles? And I said, no. And she said, why not? And I said, I remembered educational comics from when I was a kid, which were usually very boring, and there would be lots of pictures of scientists in white coats standing around with pointers and pointing at blackboards, and I don't know how any kid ever got through them all and read through them all. And she said, no, that's not what we want. We want you to write it as well as draw it and to create a fantasy of some kind that will deliver information to kids about the measles. And I said, well, okay, that sounds good. And I found that these would get done with, usually it was her and I and a couple of other scientists sitting at a table hashing out ways to do this. And I'd never worked with scientists before. And so we came up with the idea that the measles thing was called the Carnival of Contagion, and was trying to convey how dangerous a disease measles was, that people actually could die from it, and that in fact measles had wiped out, that was like smallpox. Native Americans had been wiped out, some of the villages, by measles, and that it was a highly contagious disease, et cetera, et cetera. So that was our goal, was to, there are people who are against vaccination who are refusing to let their kids get vaccinated. And we decided we would not attack that head on, because it's been found that the more you say, no, you're wrong, the more people dig in their heels. So we were just trying to get the information out there. And I came up with the idea that there would be this fantasy carnival with the carnival, head of the carnival, that's called a carnival barker, was the virus personified, and he would enter the dreams of susceptible kids who had not been vaccinated and take them in their dreams to the Carnival of Contagion, where they would both learn about the measles but also catch the disease and have to deal with it. And I think it turned out to be kind of a fun read, and they wanted it to have a kind of Marvel Comics feel to it. And so I did that one, and since then have done one about mosquitoes, and most recently have done one about, it was a weekly comic page for kids
about the coronavirus, explaining what it was, what happened in your body when you get the disease. So we had and they were all, we called it funny animals in the business. I got to draw funny animals, which meant the characters were all animals of various kinds that were really, human beings personified, which somehow made it work better. And a parrot who was the strange professor who had created a machine that would allow them to go inside somebody's body and watch what all the various T cells and cytokines and all of these things that I didn't even know existed until I worked on these comics, and what happened inside your body. And overall, it's been a great experience. It's opened a number of doors. I've learned a lot doing it, and I've been able to hire other artists to come in and work with me on the projects, because with these grants, the money is probably better than people would get working for Marvel, unless you were one of the superstar kinds of things. So it's been both lucrative and wonderfully satisfying to be doing something that hopefully will make a difference. And when I go back, I just got a call from the woman saying we've now got another grant to do something about convincing people to get vaccinated. So it continues. Hará unos 5 o 6 años más o menos recibí una llamada de teléfono de una mujer llamada Judy Diamond, que resulta que es una científica y además es también empresaria y que trabaja en la Universidad de Nebraska. Yo vivo en la ciudad de Lincoln, Nebraska, y resulta que en esta universidad, y esta mujer en concreto, son muy buenos a la hora de obtener becas de la Fundación Nacional para la Ciencia, y querían hacer un cómic para niños sobre cuestiones relacionadas con la ciencia y sobre todo relacionadas con los distintos tipos de virus. Alguien le dijo a Judy Diamond que yo vivía en la ciudad y que debería llamarme, y me llamó. Y me dijo, oye, que nos interesaría hacer un cómic educativo para niños. ¿Tú quieres encargarte del dibujo? Y yo le dije, no, de eso nada. A mí me parecen que son súper aburridos y yo no quiero hacer un cómic para niños, un cómic de divulgación científica para niños. Y me preguntó, ¿pero por qué? Y dije, pues porque recuerdo los que yo leía de crío y me acuerdo que eran cómics muy aburridos, muy sosos, en los que solo veías a un fulano de bata blanca que tenía estas varitas negras con las que iba apuntando o señalando, mejor dicho, a cosas que había en la pizarra, y no conozco ni un solo crío de mi edad que se los hubiera leído, ni mucho menos. Y ella me dijo, no, de eso nada, queremos hacer un cómic acerca del sarampión, y aquí hay una pequeña corrección. La enfermedad que tuvo Bob de pequeño fue el sarampión, no las paperas, como dije antes. Y el caso es que queremos hacer un cómic sobre el sarampión y queremos explicárselo de una manera correcta a los niños. Queremos explicárselo con ideas que funcionen y no hacerlo algo tan aburrido como lo que tú leías de niño. Y me dijeron, ¿por qué no te vienes a una reunión? Tuvimos una reunión, estaba Judy, estaba una representante científica también y estaba yo. Y empezamos a lanzar ideas, a ver cómo podían funcionar las cosas. Y se me ocurrió que podíamos hacerlo como si fuera una especie de circo, el circo de las enfermedades o el carnival, esta especie de feria ambulante de las que hay en Estados Unidos de las enfermedades. Queríamos transmitir la idea de lo peligroso que es el sarampión. Es una enfermedad realmente muy mortífera, es una enfermedad que es casi como una variante de la viruela en muchos casos, que se llevó por delante a aldeas enteras de nativos norteamericanos cuando llegaron los europeos a lo que es hoy Estados Unidos, porque es una enfermedad muy contagiosa y muy difícil de controlar a menos que te vacunes. Y claro, queríamos lograr que la población en general se concienciara de lo duro que es el sarampión y que quisieran vacunarse. Pero el problema es que no le puedes decir a alguien que es antivacunas, no, lo que estás haciendo está mal.
porque si haces eso, lo único que vas a lograr es que se empecinen en su postura y se mantengan firmes en ella. Tienes que tratar de transmitir ese mensaje de una manera más sutil. De ahí surgió la idea de lo del circo, de esta especie de feria ambulante con un toque de fantasía. Lo que hicimos fue hacer que el director del circo fuera la personificación del virus, alguien que tenía la capacidad y el poder de meterse en los sueños de los niños que eran susceptibles, es decir, aquellos que no se habían vacunado, y que no solo les enseñaba en qué consistía la enfermedad, sino que al mismo tiempo les contagiaba. Creo que es una cosa que quedó bastante bien, que fue divertida, que gustó a los lectores. Me pidieron que les diera un toque de cómic Marvel y es uno de los trabajos que funcionó realmente bien de todos los que he hecho. A ese proyecto sobre el sarampión le siguió otro acerca de los mosquitos y su capacidad para transmitir enfermedades, y más recientemente me han pedido que haga un cómic semanal para explicarle a los niños los efectos y en qué consiste el coronavirus. Queríamos lograr explicarles cuáles son los efectos que tiene el coronavirus sobre el organismo humano y por qué puede llegar a generar en algunos casos la muerte. Y para hacerlo se nos ocurrió que la mejor manera era usar funny animals, es decir, estos animales antropomorfizados que son representación de distintas profesiones y personas, animales con características humanas. Por ejemplo, hay un loro que es una especie de científico loco que crea una máquina que permite a los niños meterse dentro del cuerpo humano y ver los linfocitos, las células T, etcétera, ir conociendo cómo afecta el virus a cada parte del organismo. Fue una experiencia absolutamente genial que me ha abierto muchísimas puertas, con la que he aprendido muchísimo y que me ha permitido no solo trabajar yo, sino ofrecer trabajo a otros dibujantes. Para mí es un proyecto realmente muy bueno y estoy muy contento de haber podido hacerlo. Es algo que me resultó muy interesante. Ya hay una nueva beca en marcha, hemos podido pagar a los autores que trabajaban en estas colecciones pues incluso más dinero del que paga Marvel ahora mismo, a menos que seas una superestrella, así que ha sido una experiencia muy satisfactoria tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista lucrativo o monetario. Y acabo de recibir una llamada también diciéndome que cuando vuelva a casa tengo que empezar a trabajar en un proyecto distinto porque han obtenido una beca nueva y se trata de que creemos ahora un cómic para ayudar a convencer a la población de que deben vacunarse. Bueno, voy a hacer una última pregunta para ver cómo es hacerla sin oír tanto ruido fuera, ahora que ha habido casi como un momento de silencio, y porque no podemos dejarnos una parte muy importante del trabajo de Bob, especialmente esta semana que el teatro también ha inundado, igual que el cómic, la ciudad de Avilés, ¿no? Y es que Bob es una personalidad muy relevante dentro del movimiento de Off-Broadway. Cuando decías que te dieron tu oportunidad de escribir en Valiant porque vieron una obra de teatro tuya, supongo que te refieres, o probablemente te refieres a La Pasión de Drácula, que estuvo, si no recuerdo mal, un par de años en Nueva York, en el circuito de Off-Broadway, también representada en Londres. Me gustaría que nos hablaras un poquito de tu experiencia en el mundo del teatro, en el cual sigues siendo activo. Has fundado grupos, compañías. Yeah, I never gave up doing theater. It was too much of a love of mine. And so all the time that I was working, I started working when I first went to New York. The first thing I did was become an associate director at a place called CSC Repertory that did all kinds of classics. And I was working there while I was putting together my portfolio because I was getting paid so little money as a director. And I've juggled it ever since. So that when the comic industry was on that downward slide after the collector's market came to an end, there was a while when I wasn't getting much work, and I had the opportunity to start a Shakespeare festival, for instance, in my hometown where I now live, and did that for 15 years while doing comic work as well. But for a while, my primary work was running the Shakespeare Company. And back in the 70s, I had some very good luck with
what they call off-Broadway in New York. We did a version of Dracula that I co-wrote with another fellow, the late David Richmond, and it worked. It ran off-Broadway for 2 years and was eventually done in London and went on tour and was the first attempt by Showtime to adapt a theater piece and show it on TV as a theater piece, which I'm glad that nobody can see because it was really terrible on TV, but it was wonderful that it got picked up, and it still gets done around the country. So I have had this other career, and I've always felt that they really went together well, and I'm glad I've been able to do both. I feel I've been very gifted in my chances to do two things that I love. Pues lo cierto es que nunca dejé de hacer teatro, forma parte de lo que soy, de quién soy y de cómo soy. Cuando llegué a Nueva York me convertí en director asociado de una compañía que se llamaba CSC Repertoire, que se dedicaba básicamente a la representación de los clásicos. Y mientras preparaba en mi carpeta de muestras y de originales para poder llevarlo a las distintas editoriales y tratar de ganar algo de dinero, porque no me podía ganar la vida solo como director, seguí compaginando el trabajo como autor de cómic con el de director teatral. Básicamente metí en los cómics para conseguir el dinero que me faltaba como director teatral. Cuando el mercado del cómic empezó a caer, después del colapso del mercado del coleccionismo a finales de los años 90, pues hubo unos cuantos años en que no tenía demasiado trabajo como autor de cómic. Así que decidí crear una compañía dedicada a la representación de las obras de Shakespeare en la ciudad en la que vivo. Durante 15 años dirigí un festival de teatro en el que sobre todo representábamos a Shakespeare en la ciudad en la que vivo. Y estoy muy contento con este trabajo porque me permitió poder mostrar a Shakespeare y sus obras a la población que me rodeaba. En los años 70, efectivamente, también tuve la suerte de dirigir varias obras en Off-Broadway e incluso coescribí una que era una versión de Drácula que se representó, la coescribí con un tipo extraordinario, ya fallecido, Dave Richmond, y se representó durante 2 años en Off-Broadway, tienes razón, y también se llegó a representar incluso en Londres. Salió de gira por todo el país y hubo un intento por parte de Showtime, de la cadena de televisión norteamericana, de convertir esa obra de teatro en una película de televisión. La hicieron, de hecho, pero casi nadie la vio, y menos mal, porque era una película absolutamente terrible. Pero el caso es que pude recorrer buena parte del país con esta obra de teatro, y estoy muy contento de haber tenido estas 2 carreras y de haber podido compaginarlas. También estoy muy satisfecho de haber tenido en la vida el regalo que es el tener la oportunidad de dedicarte a 2 de las cosas que más te gustan y poder compaginarlas. Pues antes de pasar a nuestra ceremonia de clausura, sí quería decir que cuando estás organizando un festival en época como la que estamos viviendo, todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo, se agradece un montón de encontrar a alguien como Bob Hall, que nunca en ningún momento de todos estos meses manifestó la más mínima duda de que con que hubiera la pequeña posibilidad de estar en Avilés, quería estar aquí con nosotros, y esto es lo primero que le quiero agradecer. Pero me quedaría muy corto, evidentemente no podemos hablar de todos sus trabajos en 1 hora y media, como puede figurar. Sí me parecía importante que, aparte de cómic, conociéramos su labor divulgativa desde estos proyectos educacionales y su labor también en el teatro, como dije antes, sobre todo esta semana, que en Avilés también estuvo inundada de teatro, al igual que de cómic. Pero es que tenemos a alguien que ha hecho algunos cómics esenciales que a los lectores que los vimos en su momento nos han ayudado o han formado parte de nuestra genética emocional y por tanto a las personas que somos ahora. Desde cosas más anecdóticas que nos han quedado fuera, como su etapa como editor, de proyectos que nos salieron, a otras cosas que sí que vimos, que pueden parecer más pequeñas, pero que resultaban muy excitantes, como poner en viñetas el universo que George Lucas le dio a Ron Howard para Willow, o el que escribió y dirigió Sam Raimi en Darkman. Nos mostró, creo que por primera vez en cómic, el nacimiento y los primeros años de Thor, y digo nacimiento literalmente. El primer What If, que trajo a qué pasaría si Conan el Bárbaro viniera a Nueva York de hoy en día, o del día en el que fue publicado, que ahora ya no es tan el de hoy en día.
Y luego las obras esenciales que comentamos antes, ¿no? Enseñarnos la importancia del libre albedrío y de pensar por nosotros en una obra como es El Emperador Doom. Enseñarnos lo mismo en El Escuadrón Supremo y además recordarnos que los buenos, a veces creyendo hacer lo correcto, pueden volverse los malos. Sencillamente divertirnos a veces con algunos de los mejores cómics de humor, como fue la primera serie limitada de Los Vengadores Costa Oeste, que yo creo que solo en Excalibur posteriormente y en la Liga de la Justicia de Giffen y de Matei se consiguió hacer tan brillantemente, y sobre todo enseñarnos en el juicio a Chaqueta Amarilla que ni siquiera un vengador puede pegar a su mujer y que merece ser expulsado. No sé, yo creo que han sido tantas horas de diversión que sobra con 2 palabras para darle un fuerte aplauso. Bob Hall.